muchas veces nosotros dudamos en quizás uno nunca sabe, ¿verdad? Porque las preguntas vienen a la mente. Quizás muchas veces uno no está preparado para lo que le toca vivir a uno. Pero aquí la pregunta, hoy en la noche la pregunta es, ¿puede Dios confiar en ti? Y me voy a basar en Primera de Crónicas 14, del 16 al 17. Y no tienes que buscar tu Biblia porque yo te lo voy a leer para que sea de mayor comodidad y no te tengas que salir de aquí. Y voy a leer. Dice así: así lo hizo David, y ese día venció a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. David se hizo muy famoso en toda la tierra y Dios hizo que todas las naciones le tuvieran miedo a David. Ok, cuando yo se lo leí a mi hermano me dice, ¿y vos de qué vas a hablar? Pero a todo esto es lo que voy a marcar contexto. Ahora, me encanta este texto porque en esta temporada de nuestra vida, quiera o no, nos encontramos en un momento de adoración, nos encontramos en un momento en donde tenemos que confiar plenamente en Dios, en que todo lo que está pasando es pasajero y va a pasar y esto se va a terminar y vamos a tener un nuevo normal en nuestras vidas. Pero es una temporada en donde nuestro corazón constantemente tiene que estar en adoración, tiene que estar en oración y en plena confianza. Pero David, él era un adorador muy poderoso. Hay algo muy poderoso en la adoración a Dios de tu corazón. Muchas veces lo podemos hacer solo de la boca hacia afuera, cosa que yo creo que quizás en algún punto lo hagas de corazón, pero cuando tú adoras en espíritu y en verdad, cuando tú lo haces desde tu corazón porque en serio quieres adorar a Dios, eso ya son otros 20 pesos, como diríamos en Guatemala. Quiero que entiendan que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero Dios nunca le dijo a David que esto era lo que pensaba. Dios nunca le dijo a David, mira, tu corazón es como conforme al mío. Yo nunca lo he leído. Y lo interesante aquí es lo siguiente. La pregunta aquí es, ¿puede Dios confiar en ti? ¿Puede Dios confiar en esta temporada en la que estamos viviendo? ¿Puede confiar en ti? Esa es la pregunta. ¿Puede Dios confiarte el peso de su gloria en esta temporada de lo que estamos viviendo? ¿Puede Dios confiarte lo que está a punto de ser establecido en la tierra? Estamos viviendo un momento crucial, pero lo que tenemos que entender es si Dios puede confiar en nosotros para que nosotros podamos sobrellevar lo que está viniendo. Ahora, antes de Saúl no habían reyes. El profeta Samuel era como el que llevaba el mando, era como el que guiaba al pueblo y todo esto. Pero la gente se empezó a descarriar, como siempre todos nos descarriamos, ustedes saben. Pero la gente se empezó a descarriar y comenzaron a querer tener algo físico, como las otras ciudades que estaban cerca. Ellos querían tener a alguien a quien como ver, ¿verdad? Porque siempre, muchas veces queremos tener como esa figura física, pero ellos... entonces vino Samuel y le dijo a Dios, mira, ellos quieren un rey, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces Dios le dice, no te preocupes, no están rechazando tu guianza, están rechazando la mía, porque recuerda que yo hablo a través de ti. Y dice que si ellos quieren un rey, pues se les va a dar un rey y así estamos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, Saúl era ungido y escogido por Dios. Él tenía que cumplir la agenda de Dios. Cuando yo digo agenda de Dios es porque todos en nuestra vida tenemos una agenda que se nos fue asignada desde el momento en que la tierra fue creada. Porque tú y yo existimos hace 1.000.000 de años, pero obviamente apareciste aquí hace 30, 25, 40 años, ¿verdad? Pero todos tenemos una agenda de parte de Dios que nosotros tenemos que llevar a cabo, que nosotros tenemos que ayudarlo a Él a cumplir. Entonces, cada vez que Dios nos apunta a una nueva posición, es nuestra sumisión diaria en su palabra que nos mantiene en su agenda. Cuando tú decides que tu agenda sea la agenda de Él, todo va a ir bien. Eso le estás diciendo a Él, que puedes contar conmigo. Eso quiere decir que Él puede confiar en ti. Saúl se convierte en rey y todos están felices, pero de repente él se comenzó a ir por su propio lado.
y se fijó en sus propios problemas. Empezó a tener ansiedad por aprobación, hacía todo lo contrario a lo que Dios le decía. Ahora, en vez de tener temor, se estaba enfocando en lo que la gente decía. Dios le dice, estás yendo por el lado incorrecto. Si tú no quieres seguir mi agenda, yo voy a encontrar a alguien que sí quiera cumplir con mi agenda para mi pueblo. Eso quiere decir que cuando Dios te llama y Dios coloca el llamado en tu vida y tú no quieres seguir la agenda de Él, Él va a encontrar a otra persona. Él dice, bueno, Stephanie no quiere, entonces yo voy a encontrar a otra persona. Bueno, voy a poner nombres, no se ofendan porque no estoy leyendo quiénes están conectados. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a poner aquí a María a que haga esto y pues María no quiso, bueno, entonces lo vamos a quitar y se lo vamos a poner a alguien más porque no cumpliste con. Entonces, ahora en vez de tenerle temor a Dios, se estaba enfocando en todo lo que la gente decía. Dios le dice, estás yendo por el lado incorrecto, estás yendo por el lado incorrecto. Muchas veces tenemos amistades y tenemos personas alrededor de nosotros que nos hacen ir por el lado incorrecto. Entonces Dios, como vio que Saúl no quería cumplir con su agenda, entonces Él dijo, bueno, entonces hay que buscar a alguien más, y encuentra a David. Samuel lo unge, David cumplirá mi voluntad. Entonces, un hombre en que Él pueda confiar. Y fue lo que Él encontró. Él sabía que David iba a cumplir la agenda que Él tenía que cumplir. Ahora, Dios nos ama a todos por igual. Quiero que entiendas que Dios nunca te va a dejar de amar por absolutamente nada. Por más rebelde que seas, son bromas. Dios nunca te va a dejar de amar, porque si Él te deja de amar, Él deja de ser Dios. Pero, Dios no confía en todos de la misma manera. Que Él confíe en ti es algo que tiene que ser desarrollado entre tú y Él. Hay una postura que tienes que tener frente a Dios para que Él pueda confiar en lo que Él tiene para ti. Es muy distinto a que Él diga que te amo, y es muy distinto a que Él diga yo confío en ti, porque Él te va a amar, no importa el tipo de persona que seas o que te consideres, y tal vez ni siquiera lo sos, pero tú tienes que ser esa persona que Dios diga, yo puedo confiar en esta persona, pero eso es algo que nosotros se lo tenemos que demostrar a Él. Y te quiero leer en Segunda de Crónicas 16:9, me trabé, perdón. Dice, nuestro Dios vigila todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en Él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso, nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. Entonces ustedes se quedan como, Dios mío, pero así es como Dios habla. Yo le pregunté a Dios, pero ahorita, entre tanta corredera hoy fue un día tan corrido y fue un día maravilloso. Dios ha sido bueno y sus misericordias, pero yo leyendo esto, yo le decía, pero ¿por qué estoy leyendo esto? O sea, ¿qué onda? O sea, explícame qué onda con esto del compromiso, qué onda con la confianza, la devoción, o cuál es el rollo, a qué nivel quieres tú que nosotros seamos como devotos, a qué nivel. O sea, explícame, porque yo también tengo que entender esto, porque yo estoy en la jugada también. Entonces, él me dijo, es que lo que pasa es que hay dos reinos, Stephanie, hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de la oscuridad. Entonces, el reino de Dios te construye, te hace mejor persona, te da fuerza para poder seguir adelante, te da fuerza para seguir construyendo el reino de Dios. Puedes ver los frutos del Espíritu trabajando en ti, puedes estar tranquilo de que tienes el respaldo de Dios en absolutamente todo lo que haces. No importa cómo es que tú tengas el llamado de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y lo podrás hacer grande, pero siempre y cuando esté bajo el mandato de Dios y a la obediencia que tenemos a la hora de saber quiénes somos en lo que Él ya ordenó que nosotros fuéramos. Obediencia al llamado que Él ya estableció en nuestra vida. Eso quiere decir que sea lo que sea que tú hagas en esta tierra, una de dos: o sirves al reino de Dios o sirves al reino de las tinieblas. Entonces muchas veces nosotros quisiéramos tomar nuestro propio camino, pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces quisiéramos hacer esto fuera del fruto del Espíritu.
lo hacemos en egoísmo, o lo hacemos en inseguridades, o lo hacemos por miedo, o lo hacemos por cosas que nos están pasando, o nos movemos por emociones. Y lo que no nos damos cuenta es que el enemigo, a la hora que nosotros hacemos eso, él mete su agenda y dejas de servir en el reino de Dios, comienzas a servir en el reino de las tinieblas. Entonces yo quiero que mires este cuadro. Jesús estaba sentado con sus discípulos y les estaba platicando, ¿verdad? Y les decía, bueno, esto es lo que va a pasar. Yo voy a morir y voy aquí, y como que les compartió qué era lo que tocaba, ¿verdad? Y les dice, iré a la cruz y voy a regresar a ustedes. Entonces viene Pedro. Ustedes saben, Pedro tiene como un carácter, bueno, obviamente tiene como un carácter como exuberante, ¿verdad? Como muy exagerado y como muy rudo, ¿verdad? Entonces yo me lo imagino, ¿verdad? Que se lo jaló a un lado y le dijo, mira vos, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué andas diciendo estas cosas? Entonces Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ojo, Pedro estaba sentado con Jesús. Pedro, Dios le acababa de hablar y le dijo, este es mi hijo y él va a hacer esto y esto y esto. Pero en ese mismo momento Pedro dijo, pero mira, ¿por qué estás haciendo esto? O mano, ¿qué onda? ¿Qué te pasa, verdad? Entonces Jesús le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Y le dice, representas una trampa muy peligrosa para mí. Ves las cosas solamente del punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Entonces Pedro era una persona que actuaba conforme a la situación. Entonces, por ejemplo, cuando llegó la crucifixión, él negó por completo que conocía a Jesús. Él así como, bueno, ahorita yo sé que suena horrible y suena como, pero él dijo, bueno, ahorita me conviene no conocerlo, ¿verdad? Porque si no, yo también me voy con él. Entonces él dijo, bueno, no lo voy a negar, y pues no, ¿me entiendo? O sea, esa fue la situación, él decidió negarlo. Y el otro ejemplo que les quiero dar es, por ejemplo, cuando llegaron a arrestarlo, él dijo, no, pues yo te voy a ser fiel, yo voy a estar contigo, y le terminó arrancando la oreja al guardia que estaba arrestando a Jesús. Entonces Pedro actuaba conforme a lo que estaba sucediendo. Entonces todas las acciones que nosotros hacemos en base a miedo construye el reino de las tinieblas y no de Dios. No solo de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, de tal vez este es el camino correcto y este es el que yo quiero, cuando en realidad tienes que irte por el otro lado. Entonces encontramos la historia de David, de cómo su obediencia lo llevó a reinar. Hay algo que está conectado en David, Jesús y nosotros, que es la obediencia y la influencia. Cuando Dios buscó a David, se trataba de un hombre que iba a aguantar el ser revelado. Era siempre el destino de David ser rey, pero siempre parte de su destino, Dios estaba buscando a una persona que estuviera lista para encontrarse con en realidad quién él era. No sé si me explico, lo voy a volver a repetir. Dios sabía que el destino final, por así decirlo, de David era ser rey, y eso nadie se lo iba a quitar porque ese era su destino. Pero él siempre anda buscando personas que estén listas o que no tengan miedo a encontrarse con quién en realidad ellos son. Muchas veces tú y yo tenemos miedo de encontrarnos con quién en realidad somos. Entonces Dios lo que hizo con David fue revelarle quién él era en realidad. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto, yo no sé si yo estaba así como drogada en Dios o en el café, yo no sé, pero esto fue lo que pasó. Yo estaba leyendo esto y decía, qué raro que el piso se esté moviendo, porque el piso literalmente se estaba moviendo. Yo estaba viendo como una espiral así como de este lado, pero si volteaba a ver no era así. Entonces era como solo una vista panorámica, y yo miraba como que si era un túnel de esos de las películas que uno mira que se van ahí, ¿verdad? Y se van a otra dimensión. Pero yo miraba así, pero al mismo tiempo se miraba como el latido de un corazón. Y yo así como, ¿será que yo estoy loca o estoy como drogada en Dios? ¿O será que mucho café hoy? ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces Dios me llevó a Romanos 8:19, y se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual, y dice, el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos.
En Génesis podemos ver que todo fue creado para el hombre, porque desde un principio, cuando Dios empezó a crear todo, Él lo hizo para nuestro bien, para que funcione para nosotros, porque ese es el diseño de Él. Entonces, para que nosotros fuéramos revelados, Él hizo todo lo que Él ha hecho hasta el momento, para que nosotros seamos revelados en nuestro propósito, viene con el costo de no tener lo que nosotros queremos egoístamente. Muchas veces nosotros pensamos que a la hora de seguir a Dios, o a la hora de decidir poner la agenda de Él antes, a la hora de hacer todo lo que tenemos que hacer, podemos simplemente seguir nuestro camino, pero al mismo tiempo hacerlo. Viene a un costo ser obediente, viene al costo de que muchas veces, o la mayoría de veces, no vas a hacer lo que tú quieres hacer. Muchas veces no llegas a hacer lo que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque el llamado de tu vida en el propósito de Él es mucho más grande. Entonces, cuando construyes el reino de Dios, siempre significa que vas a dar por vencido el hecho de complacer tus deseos. La obediencia y la sumisión de tus deseos tiene que ser solamente con Él. Cuando Dios te empieza a mostrar y a revelar la intención y el intento de sus deseos, viene con un costo. Lo primero que David siempre hacía era buscar a Dios para que le diera la estrategia específica de cómo hacerlo. Si ustedes leen, él dice, bueno, le voy a consultar a Dios qué es lo que está pasando. Y él le consultaba a Dios. ¿Será que yo debo ir a pelear esta guerra o será que lo debemos hacer de esta manera? Él siempre consultaba a Dios. Y David siempre lo hacía como Dios lo mandaba a hacer. David tenía influencia. Influencia significa tener impacto en las decisiones de las personas que te rodean o que te siguen. Dios quiere comenzar aquí, a ti, tú que me estás viendo, a darte visiones, te quiere dar sueños, pero no es para lo que tú quieres hacer, no es para lo que tú quieres decir, no es para los planes que tú tienes. Porque al final, el punto de la vida, el punto de nuestra vida es que Él nos quiere utilizar de la manera en que a Él le va a funcionar para atraer a más gente a Él. Tú y yo somos canales de llevar a alguien a sus pies. Tú y yo tenemos ese trabajo, pero muchas veces por ser personas que tenemos egoísmo, tenemos problemas o simplemente no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, no logramos llegar a eso. Entonces, si Dios te quiere empezar a dar visiones y te quiere empezar a dar sueños para que tú logres hacer lo que Él quiere que tú hagas, eso es excelente. ¿Qué más quieres en esta vida que Dios te use? Muchas veces tenemos que entender que si Dios te ha llamado a algo, muchas veces tu llamado es tuyo. Muchas veces el llamado que uno tiene, no, tu semilla no va a ser lo mismo. Por ejemplo, muchas veces decimos, y he escuchado y he visto casos que dicen, mi abuelo, mi papá fueron doctores y yo voy a ser doctor, o 5 generaciones atrás van a ser pastores, pero ¿qué tal si yo quiero ser mercadóloga? ¿O qué tal si yo quiero ser otra cosa? Entonces muchas veces tenemos que entender que Dios nos ha llamado a distintas cosas y no tengas miedo de tener un distinto llamado. Por favor, te lo pido, no tengas miedo de tener un distinto llamado. ¿Por qué? Porque Dios llamó a Saúl, pero no llamó a sus hijos. Esta es la importancia de saber que no importa de qué familia vengas, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido y te ha llamado y te ha escogido para algo grande, algo más grande de lo que tú te puedes imaginar, algo más grande de lo que tú puedes ver, porque muchas veces logramos ver con nuestros ojos y nuestra imaginación, y muchos de nosotros tenemos muy buena imaginación, pero Dios te quiere dar algo mucho más grande que eso. Entonces, ¿dónde me quedé? Oh, sí. Entonces, esta es la importancia de que tú entiendas que no importa si tu papá y tu mamá no están haciendo lo mismo que tú. No importa si tú no estás haciendo lo mismo que tu mamá o tu papá, o miras que tus hijos no están haciendo lo mismo que tú. Eso quiere decir que ellos encontraron su distinto llamado. Eso quiere decir que Dios los ha llamado para algo distinto. Entonces, esa es la importancia de la iglesia. Esa es la importancia de la comunidad cristiana.
Esa es la importancia de que permanezcamos juntos. ¿Por qué? Porque a la hora de conectarnos con distintas personas, nosotros nos podemos dar cuenta de que podemos ser de ayuda y nos pueden ayudar, y tarde o temprano todos somos hermanos, todos nos podemos ayudar. Entonces es muy importante que entiendas que tú has sido llamado. Solo porque tu llamado es distinto no quiere decir que no eres llamado. Solo porque tu propósito es distinto a otros no quiere decir que no tengas propósito. Entonces Dios llamó a Saúl, pero no llamó a su semilla. Entonces David, ese era su destino. Quiero que sepas que tú no eres un accidente. Tú de repente no apareciste en el mundo hace 25, 30, 40, 50, 60 años, así como, ups, ay, se me coló. No. Tú naciste con un propósito, tus hijos nacieron con un propósito, tus papás nacieron con un propósito, tu tío, tu familia, la gente que te rodea, todos tenemos un propósito. Tú no eres un accidente. En Mateo 1:1 nos muestra dónde está la genealogía de Jesús y podemos ver que desde antes de los tiempos ya estaba escrito: Jesús, hijo de David, el hijo de Abraham. Y menciona a Abraham y menciona a David por estas razones. Abraham es el pacto de Dios con Abraham de que tus generaciones serán numerosas como la arena, como las estrellas. Y David es del linaje de realeza de Jesús. Entonces, tenemos al enemigo, ojo aquí. Entonces tenemos al enemigo como que tratando de hacernos pensar cosas que no tenemos que pensar. ¿Quién me pone una manita? Porque muchas veces me ha pasado que es como, ¿por qué estoy pensando esto? Pero no eres tú, no es tu cabeza, no es que estés mal. Simplemente el enemigo te hace pensar cosas que no tienes que estar pensando. Como por ejemplo, miren la diferencia. David, ¿será que esto pasó solo porque apareció Goliat? O David, ¿será que por quien tú eres Goliat se apareció? ¿Ves la diferencia? Tienes que tener la perspectiva de Dios para absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Por ejemplo, muchas veces pensamos que es de la otra manera. Así como, ¿será que porque yo hice esto apareció esto? Mejor pensemos, ¿será que porque yo estoy haciendo esto? ¿Será que porque yo estoy haciendo esto apareció esto? ¿Quién está afectando a quién? ¿Lo malo te afecta a ti o tú estás afectando a lo malo para que se convierta en algo bueno? Muchas veces pensamos que es de la otra manera, o es porque yo estoy aquí que al gigante se le ocurre aparecer. Tu corazón, quiero que sepas que tu corazón es tu mejor arma. No hay mejor cosa, mejor arma que puedas tener en tus manos que tu corazón. Y yo escuchaba una prédica ayer que decía: mi corazón es mi tierra, así como mi tierra se expande, mi corazón se expande. Eso quiere decir que a la hora que Dios expande tu corazón, expandes el alcance que tienes hacia otras personas. Entonces, quiero enseñarte unos puntos, no sé cuántos son en realidad, vamos a ver, tengo 4 puntos y con esto voy a terminar. ¿Qué es lo que detiene a Dios en confiar en ti? ¿Qué es lo que está deteniendo a Dios en confiar en nosotros? La primera, ¿cuál es la historia que te cuentas a ti mismo? Muchas veces no es que estés loco o que necesites ayuda, pero muchas veces nos encontramos hablándonos a nosotros mismos. ¿Qué historia te estás contando a ti mismo? Entonces, por ejemplo, quiero que miremos el ejemplo de David. Él, quiera o no, estaba pasando por un rechazo de parte de su padre. Tal vez era un postrauma, yo no lo sé, pero él sobrepasó lo que él sentía. Él siempre cuidaba las ovejas de su papá. Cuando tú estás lidiando con algo fuera de tu alcance de controlar, siempre va a ser revelado. No puedes esconder absolutamente nada. Tarde o temprano, la gente se va a dar cuenta de lo que estás lidiando. Entonces, cuando tú tomas la identidad de lo que te está pasando, será revelado. Te encontrarás empujando gente, armando conspiraciones de lo que algún día te pasó y de lo que puede pasar y todo esto. Pero quiero que sepas que David lo que hizo, él no pensó en que su papá lo rechazó. Él pensó, bueno, yo estoy aquí cuidando las ovejas. Él bien pudo haber descuidado todas las ovejas y nos recordamos del león y nos recordamos del oso, pero él bien pudo descuidar a las ovejas, pero porque él sabía
que su papá terrenal no era perfecto, pero su padre espiritual, su padre en el cielo sí lo era. Entonces, él decidió que Dios sería su pastor. Él decidió que no le faltaría nada, aunque él caminara en valles de sombra de muerte, él no iba a temer. Tienes que entender que no podemos tomar esta falsa humildad acerca de la vida. Mi ejemplo, cuando yo tenía 18 años, yo le dije a mi mamá y a mi papá, no estoy segura si mi papá estaba ahí, pero yo le dije a mamá, yo sé, miren, yo sabía en qué mundo andaba, yo no sé, pero lo que habló fue mi espíritu, fue la semilla que yo tenía dentro de mí. Yo le dije, mamá, yo voy a ayudar a muchas mujeres, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que voy a ayudar a muchas mujeres a salir de algo, de postraumas, de adicciones, de malas relaciones y todo esto, ¿verdad? Y yo se lo dije así como, sí, mija, sí lo vas a hacer, ¿verdad? Pero Stephanie en la carne la andaba como, yo quiero vivir mi vida, y esa temporada que uno tiene a los 18, ¿verdad? Ustedes me entenderán. Pero el punto es el siguiente, mi espíritu, la semilla, mi propósito, estaba hablando por mí a los 18 años, y hoy yo lo puedo entender muy bien. Entonces, ¿qué historia te estás contando a ti? ¿Te miras en el espejo y dices qué fracaso? ¿O te miras en el espejo y dices yo voy a cumplir lo que Dios tiene para mí? ¿O te miras en el espejo y dices qué horrible? ¿O te miras en el espejo y dices de verdad es que sos una fracasada, no tienes aquí? ¿O un fracasado, no tienes trabajo, no sabes mantener a tu familia, etcétera, etcétera? ¿O te miras en el espejo y dices yo voy a salir de esto y voy a salir victorioso con más de lo que entré y todo va a estar bien? ¿Qué historia te estás contando a ti mismo? Cuando tú te hablas a ti mismo, es Dios hablándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, tienes que entender que es o el reino de la luz o el reino de la oscuridad hablándote. Porque muchas veces nosotros mismos somos instrumentos de la oscuridad. Número 2. La segunda cosa que hace que como que detiene a Dios de confiar en nosotros es la fidelidad. En Lucas 16:12 dice, y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? David era fiel con las ovejas, con Saúl, él era fiel con lo que se le daba. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿cuál es tu récord de fidelidad? ¿Eres fiel 2 días? ¿Eres fiel 1 mes? ¿Eres fiel con tu familia 1 hora? ¿Eres fiel con tu trabajo 10 semanas? ¿Cuál es tu récord de fidelidad? Cuando digo eso es como ¿qué tan fiel eres con Dios? ¿Estás aburrido? ¿Estás cansado y por eso ya no quieres seguir? Quiero que entiendas que si Dios te puso ahí, te tienes que quedar ahí, porque Él mira tu récord de fidelidad. ¿Cómo serás con quien eres en realidad? Si tú no eres fiel contigo mismo, si tú no eres fiel con lo que tú te dices, si tú no eres fiel con un cuerpo, si así lo quieres decir, ¿cómo vas a ser fiel haciendo todo lo que Él tiene preparado para ti? ¿Cuál es tu récord de fidelidad? Aunque el mundo te aplaste, aunque la gente hable mal de ti, aunque ya no quieras ir a la iglesia, estés cansado, estás aburrido, aunque hagas lo que hagas, ¿cuál es tu récord de fidelidad? ¿Cuál es tu récord de fidelidad ante Él? Te caíste, está bueno, levántate, pero seguí caminando. Entonces, incluso cuando servimos a Dios bajo el liderazgo de alguien más, estamos siendo fieles con la revelación de Dios en la vida de ellos. Pero si tú no puedes ser fiel con la revelación de Dios fuera de ti, ¿cómo vas a ser fiel con la revelación de Dios adentro de ti, de quién tú eres en realidad? Entonces siempre pensamos que cuando somos nosotros, cuando nos toca a nosotros y nos damos cuenta de que se trata de formar carácter, cuando nos damos cuenta de que se trata de madurez, o como es que avanzás, es un músculo, esto de la fidelidad es un músculo. Si tú sabes ejercitar, si tú sabes lo que estás haciendo, si tú sabes a quién le sirves, tú vas a ser fiel, sea lo que sea. Esto de la fidelidad te mostrará el impacto que Dios quiere tener a través de ti. Cuando Dios te quiere revelar quién eres tú tienes que dejar que Él actúe, pero tú tienes que seguir siendo fiel. Número 3, impaciencia. Cuando David fue llamado como rey,
pudo haber matado a Saúl en varias ocasiones. David nunca puso un dedo encima de él porque él sabía que Saúl era ungido de Dios. La paciencia en nuestra vida demuestra que confiamos en Dios. Dios es decirle: Dios, no voy a hacer trampa, Dios, no me voy a saltar las trancas, Dios, voy a pasar por lo que tengo que pasar, voy a esperar. Y a muchos de nosotros nos toca esperar. ¿Por qué? Porque estamos metidos en nuestra casa, nos toca esperar. Te toca esperar ir a trabajar, te toca esperar a que lleguen tus clientes, te toca esperar. Entonces, así como muchos de nosotros con nuestra vida, muchas veces nos adelantamos a lo que Él ya tiene para nosotros, pero en realidad no es lo que Él tiene para nosotros, es lo que nosotros tenemos para nosotros mismos. Entonces, cuando nos encontramos en un estado de impaciencia, podemos hacer cosas que no son sabias, podemos hacer cosas que son malas decisiones, podemos hacer cosas que pueden afectar en un momentum demasiado grande a nosotros. No seas impaciente, no seas impaciente. Y yo soy impaciente y trato de no serlo. Y es como, soy una impaciente, pero trato de no serlo. De verdad, trato de no serlo. Pero la cuarta, y es con lo que voy a terminar, es el miedo. Lo que le costó a Saúl su puesto fue el miedo. Cuando Saúl comenzó a tener miedo, eso le costó el puesto a él. Miedo a las personas, miedo a que alguien me reinara, miedo a lo que iban a decir, miedo aquí, miedo allá. Él tenía miedo por todo. Les invito a que vayan a leer. Y miren, él estaba sufriendo de miedo severo. María, cuando miramos a María ungiendo los pies de Jesús antes de su sepultura, el perfume que ella tenía dice que es equivalente, el precio equivalente a 1 año de salarios. Eso es mucho dinero, ustedes. O sea, esa mujer lo dio todo, de verdad lo dio todo. Pero ella lo hizo enfrente de la gente. Vino Judas y le dijo: pero si ese gran perfume se lo pudimos haber vendido y darle comida a los pobres. Para empezar, a Judas jamás le importaron los pobres, pero él solo quería atacar a María. ¿Por qué? Porque María estaba haciendo algo hermoso con Jesús, estaba honrando a Jesús, estaba haciéndole fiel, estaba honrándolo. Entonces, lo hermoso de eso es que cuando la gente se opone a lo que tú haces, tú sabes que ellos no están en la agenda de Dios. Cuando alguien se opone a lo que tú quieres hacer, a lo que Dios quiere hacer a través de ti, tú tienes que saber que ellos no están en la agenda de Dios, sino que están en la agenda de Satanás. Te puedes preguntar: ¿por qué están en contra mío? Y yo lo he preguntado muchas veces, no les voy a mentir. ¿Por qué están en contra mío? Pero, o sea, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo mal yo? Pero lo que nos tenemos que preguntar: ¿qué reino están construyendo ellos con esto? ¿Están construyendo el reino de las tinieblas o están construyendo el reino de la luz? ¿Cuál es tu agenda? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Cuál es tu agenda? ¿Estás en la agenda de la luz o estás en la agenda de la oscuridad? ¿Qué estás construyendo? ¿Estás construyendo algo para ti o estás construyendo algo para Dios? Y María lo que estaba haciendo era construyendo algo para Dios. Entonces, el valor aquí es el valor de tu sacrificio. Dios puede que lo que me digas no puede ser popular, pero yo voy a construir tu reino. Puede que mi propósito sea ganar a 3 personas y de estas 3 personas quizás nadie se va a enterar, no importa, pero estás haciendo lo que Él te mandó a hacer. Entonces, si no es comentario popular o no es algo popular lo que estás haciendo, no importa, Dios te mandó a hacerlo, tú hazlo con amor. La pregunta es la siguiente: Dios quiere confiar en personas como tú y yo. Él quiere confiar en Fernanda, Él quiere confiar en Shirley, Él quiere confiar en Miriam, Él quiere confiar en Mayo, Él quiere confiar en Carmen, Él quiere confiar en mí y en ti. ¿Por qué? Porque nosotros somos las personas en que podemos hacer que la Biblia sea como contraiga vida. Nosotros podemos hacer que la Biblia sea vida. Podemos hacer que los demás miren que la Biblia es de verdad, que el autor de la Biblia es de verdad. Entonces, la pregunta es la siguiente, y Dios te pregunta esto a ti hoy: ¿puedo confiar en ti para cargar
influencia y poder. ¿Puedes cargar con todo lo que te quiero dar? ¿Puedes cargar con este peso? ¿Puedo confiar en ti para tú cargar esto? Entonces no hay vacío. Quiero que sepas que aquí es como me miro sola, pero no hay vacío alguno. Todo está ocupado por algo. Y lo que me gusta de eso es que todo lo que estás haciendo es por un reino o por el otro reino. No hay medio, es una o la otra. No hay tibio, es frío o caliente. Entonces, siempre que vas a tomar decisiones, hazlo con el pensamiento en mente de a qué reino le estás sirviendo, qué reino estás construyendo, qué reino estás avanzando. Porque nos damos cuenta de que Pedro ni él se dio cuenta de que Satanás estaba caminando a su lado. Él ni siquiera se dio cuenta de eso. Pedro escuchó de Dios cuál era la identidad de Jesús. Pero tú y yo somos seres espirituales. Tú y yo, esto que tú miras aquí, esto simplemente es una cáscara. Lo que mueve nuestro cuerpo es el espíritu que está dentro de nosotros, es el alma que está dentro de nosotros. Cuando ese espíritu y esa alma ya no esté, esto ya no se va a mover, esto ya no va a importar. Lo que importa es lo que está dentro de nosotros. Entonces, somos seres espirituales. No tomes decisiones por emoción. Check yourself, chequéate, hazte tu introspección. Si no lo dije bien, escríbanlo bien ahí abajo. Pero ¿qué reino estás construyendo en este momento? ¿Qué reino estás avanzando en este momento? Entonces uno dice, Dios, yo quiero servirte con lo que tú me digas que tú quieres que yo haga. Dime lo que sea, yo lo voy a hacer. Pero cuando Él te lo pone enfrente, tú tienes que ser fiel y tienes que ser obediente y tienes que ser sabio en tomar la decisión. ¿Por qué? Porque estás construyendo una cosa o estás construyendo la otra. No hay de otra, es una o la otra, no hay de otra. Lamento mucho darte esa mala noticia, pero siempre tenemos una manera de cómo volver a levantarnos. Si tú sientes que te caíste en los planes que Dios tenía para ti, si tú sientes que lo que te pasó acabó con tu vida, si tú sientes que lo que te pasó se terminó con tu seguridad, se terminó con tu confianza, se terminó con todo. Todos somos humanos. Qué bueno que somos humanos, porque podemos aprender. Nos caemos, sí, pero en Proverbios 24:16 dice, porque aunque te caigas 7 veces, otras tantas te vas a levantar, pero los malvados se hundirán en la desgracia. David se distrajo bastante, ustedes. Un día de esos, les voy a contar esta pequeña historia. Un día de esos, él andaba caminando por el palacio y andaban en guerra, pero él decidió quedarse, ¿verdad? Todos necesitamos un descanso. Entonces de plano que él dijo, voy a quedar a descansar. Entonces él andaba como caminando en el palacio. Yo no sé cómo eran construidos los palacios en ese entonces, ustedes. De verdad que a mí me da tanta risa imaginármelo porque tengo tan buena imaginación. Pero andaba caminando y todo. Y mira esta hermosa mujer duchándose, ¿verdad? Y bañándose. La verdad es que yo estaba pensando, creo que eso es un poquito indiscreto que los palacios tengan como que los baños abiertos en balcones. O sea, ¿qué onda? Pero entonces él dijo, bueno, me gusta, y él se enteró que era la esposa de uno de sus sirvientes muy fieles, y él dijo, bueno, la manera en que yo puedo tener a esa chica va a ser eliminando a este cuate. Entonces, ¿qué pasó? Eliminó al cuate. Y vino la chica, pasó lo que tenía que pasar, y la chica quedó embarazada, y ellos estaban juntos y todo. ¿Y qué pasó? El profeta llegó y le dijo a David, mira, lo que pasó es esto, y dice que hay un joven que dice que hizo esto y lo otro. Entonces, ¿cómo consideras tú que deberíamos de tomar el caso y cómo lo deberíamos de resolver? Y David dijo, bueno, debería de ser aniquilado, debe de morir. Entonces el profeta le dice, bueno, ese eras tú, porque eso fue lo que tú hiciste. Entonces, por eso es que tu hijo ya no tendrá vida. Y de hecho, el bebé murió. Pero si te das cuenta, Dios prefirió llevarse a ese bebé para el cielo y que pasara tiempo con él y que él cumplió el propósito en la vida de David. Pero él no quería que ese bebé naciera y que fuera una semilla de desgracia, de corrupción. No quería que fuera una semilla de algo que no fuera a construir el reino de Dios de la manera en que él quería que fuera construido en ese entonces. Entonces, cuando ellos tuvieron a Salomón, lo que David no hizo, Salomón lo hizo. Entonces, David tuvo a Salomón. Quiero que sepas que Dios
Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que todo lo hace nuevo. Dios es un Dios que dice, esto no va a funcionar, vamos a restaurar esto, vamos a eliminar y vamos a restaurar esto. Y lo vamos a restaurar de la manera en que se pueda construir el reino de Dios. Muchas veces tú y yo no vamos a entender lo que está pasando, muchas veces tú y yo no vamos a entender qué es lo que está pasando, pero quiero que sepas que todo lo que pasa y cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es tan chiquita. ¿Por qué? Por más inteligente que uno sea, uno nunca va a pensar de la manera en que Dios piensa. Entonces, tienes que entender que todo obra para bien. Si yo estoy usando lo que tú me diste para construir la agenda del enemigo, dame la gracia para vivir bajo tu mandato. Es muy fácil irnos por el otro lado, es muy fácil descarriarnos, pero esto es lo interesante de Dios. Dios no te dará lo que tienes que tener en tus manos si tú no estás listo para recibirlo. Si tú no estás listo, Él no te lo va a dar. Él te lo va a dar cuando tú estés listo. Pero antes de que Dios te hable de lo que Él tiene para ti, Él tiene que ver qué es lo que tú haces por eso. Él no solo, es como por ejemplo el típico ejemplo que ponen todos los pastores, y yo también lo voy a usar. Yo no voy a venir a darle a Joshua las llaves del carro que es mecánico cuando él ni siquiera sabe cómo meter la llave. O sea, me explico. Si tú no estás listo, si tú no vives en confianza, si tú no te hablas a ti la historia correcta, si tú no eres obediente, si tú no eres de esas personas que sabe que Dios puede hacer algo más, de que Dios restaura, que Dios es un Dios bueno, Él no te lo va a dar en tus manos. Si tú no estás lista, si tú no estás listo, Él no te lo va a dar en tus manos. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú vivas en una atmósfera para poder cultivar y poder nutrir lo que Él te está dando. Es como por ejemplo un bebé, toma 9 meses, y si te tocó como a mí cargar a un bebé más de 41 semanas, él sabe el tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque cuando el bebé llega tú vas a poder nutrirlo, vas a poder cuidarlo, vas a poder instruirlo, aunque a veces sacan de onda ustedes, pero Dios sabe el tiempo en que te va a dar las cosas, pero tú tienes que crear la atmósfera para poder recibir lo que Él tiene para ti. Porque si tú no creas la atmósfera necesaria y la atmósfera que se necesita para que eso pueda llegar a ser un boom, no va a pasar, simplemente no va a pasar. Tú tienes que estar listo, tú tienes que crear la atmósfera, tú tienes que ser fiel, tú tienes que ser el que trabaje tú tienes que ser la persona indicada para poder recibir eso. Ahora, quiero construir tu reino. Sí, podemos querer construir el reino de Dios, pero muchas veces es como, yo voy a construir el reino de Dios, pero nos descarriamos, así como David. Pero no importa si te descarrías. ¿Por qué? Porque Dios restaura, Dios lo hace todo nuevo. Y ahorita, en este momento, yo quiero orar por ti, porque muchas veces podemos estar en un momento en donde no sabemos si confiamos en Dios o no sabemos si Dios confía en nosotros. Funciona de ambas maneras. Yo he estado ahí. Yo te entiendo perfectamente bien, pero quiero que sepas que Dios confía en ti. Dios quiere confiar en ti. Dios te ama. Él nunca te va a dejar de amar. Y Él quiere confiar en ti. Y Él es nuestro papá. Él solo nos quiere dar cosas buenas, pero tú y yo tenemos que trabajar en nuestra obediencia, en nuestra fidelidad, en nuestra atmósfera. Tenemos que saber cómo tener que recibir lo que Él tiene para nosotros, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si tú y yo decidimos quedarnos en el piso cuando nos caemos, si tú y yo decidimos quedarnos tirados en el piso cuando nos caemos o nos botan, no estás creando la atmósfera que tiene que ser, no estás creando lo necesario para que Él pueda darte lo que te quiere dar. Entonces yo hoy te invito, yo no sé con quién estás viendo esto, pero yo te invito hoy a que tú en tu corazón te examines y que tú sepas y que tú te preguntes a ti mismo, ¿cuál es la historia que yo me estoy contando? ¿Cuál es la historia que yo me estoy hablando? Porque muchas veces somos nosotros los que nos hablamos las cosas incorrectas. Ojo aquí, Dios habla donde sea, Él habla como sea, y Él usa tu boca todos los días, aunque tú pienses que solo sos tú hablando, pero Él usa tu boca. Y Él sabe qué es exactamente lo que tú necesitas. Él sabe exactamente qué es lo que tú tienes que hacer en este tiempo. Él quiere confiar en ti. Pero tú y yo tenemos que poner a trabajar. Tenemos que pararnos en la postura de puedes confiar en mí.
Tú tienes que pararte en la postura de yo estoy aquí y voy a hacer lo que yo tengo que hacer para que tú puedas confiar en mí y yo poder hacer lo que tú quieres hacer para mí. No importa si el costo es no hacer lo que nosotros queremos hacer, no importa el costo. La cosa es vivir para Él, la cosa es servirle a Él, la cosa es expandir su reino y trabajar bajo su agenda, bajo lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Así que yo no sé con quién estás ahí en tu casa, si estás con alguien, tu esposo, tu esposa, tus hijos, con quien sea que estés viendo, escríbeme ahí porque ahorita los voy a saludar. Pero antes de saludarlos, quiero orar por todos, quiero orar por nosotros, por todos nosotros, porque creo que todos necesitamos de eso. Es difícil porque es tarea de todos los días, no es como que hoy lo hago y mañana ya estoy fresh y ya estuvo. No, es tarea de todos los días, es tarea de rendirnos todos los días, es tarea de, ¿para qué les voy a decir más? Es tarea de todos los días. Entonces yo quiero orar por nosotros, así que donde sea que tú estés, cierra tus ojos y vamos a orar, como siempre lo hacemos los miércoles en la noche a la hora de terminar. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre y nuestro Padre como papá, tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Te damos gracias porque nos dejas excelentes ejemplos en tu palabra para que nosotros podamos seguirlos y podamos aprender a tal grado en que tengamos que ver los errores de alguien más para que nosotros no tengamos que cometer los mismos. Te damos gracias porque tu gracia es suficiente, te damos gracias porque tu amor es más que suficiente para nosotros. Pero en este momento te queremos pedir que nos ayudes a ser fieles a ti, que nos ayudes a ser fieles al servicio que te tenemos, a la devoción que te tenemos. Ayúdanos, Padre Santo, porque ser fiel es una cosa difícil cuando tenemos pruebas, cuando tenemos cosas que estamos pasando, cuando a veces sentimos que ni siquiera puede pasar las horas del día con tanto problema. Padre Santo, tú tienes el control de absolutamente tuyo, tú nunca pierdes el control, y ese es nuestro consuelo. Padre Santo, nosotros somos personas benditas porque tú nos bendices, somos personas que estamos somos cabeza y no somos cola porque tú así lo dices, somos benditos en nuestra entrada y nuestra salida porque tú así lo dices. Pero hoy específicamente ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a hacer todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos a poder crear esa atmósfera de poder recibir qué es lo que tú tienes para nosotros. Padre Santo, si la atmósfera que nosotros estamos viviendo en este día no es la correcta, dínoslo a través de visiones, de sueños. Dinos qué cambiar, háblanos, nosotros estamos dispuestos. Padre Santo, nosotros nos comprometemos a hablarnos la historia correcta a nosotros mismos. Ayúdanos, porque es algo de disciplina también, Padre Santo. Ayúdanos y no puedo dejar de decirte que nos ayudes. Te amamos con todo nuestro corazón y te damos gracias porque a partir de hoy vamos a trabajar en todas las cosas que tenemos que trabajar para poder recibir con un gran abrazo lo que tienes para nosotros. Y te damos gracias, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, voy a saludar. Uy, me quedé sin garganta a ustedes. Ok, entonces voy a ver a quiénes. Voy a saludar a los que comentaron, así que ponme con quién estás viendo el live. Y me encantaría poder saludar a todos los que estás. Ponme los nombres, así podemos platicar un poquito. El live lo hicimos en Catedral Antigua porque los miércoles a las 7:30 es noche de oración allá en Antigua. Entonces siempre que nos atrasamos un poquito o no lo hacemos o lo que sea, es como no va a haber hoy y ponen sus caritas tristes. Entonces, claro, por supuesto aquí estamos para ustedes. Quiero que sepan que siempre los tengo en mi corazón, siempre estoy como pensando en ustedes, en la iglesia en Antigua. Ustedes saben quiénes son, los que no son de la Antigua igual los tengo en mi corazón, pero específicamente ustedes saben que la Antigua es como, la Antigua ocupa mi corazón entero. Entonces voy a saludar, así que coméntame con quiénes estás. Ok, Isabel Navarrete, hola. Sandra, hola Sandrita, ¿cómo estás? Ya viste, ya no te trato de usted.
Dalia, hola Dalia, ¿cómo está? Qué bueno verla por aquí. Hoy cabal estaba hablando con Andreita por WhatsApp. Hola Shirley, ¿cómo estás? Saludame a Chejo y a Chejín y a tu nena y a tu nieta. Ay, mi cabeza, creo que tengo hambre. Hola Marvin, negrito, entre paréntesis, ¿cómo estás? Hola María Luvia, ¿cómo está? Le mando un fuerte abrazo, saludos a su papá. Hola Catedral Antigua. Meyo, hola Meyo, ¿cómo estás? Meyo es de aquí de Nicaragua. Si no sé dónde eres, ponme dónde eres también. Kenny Carolina, hola Kenny. Hola Tian, ¿cómo estás? Tian es un muy buen amigo de Carolina. Bueno, él es de Guate, pero vive en Carolina del Norte. Gracias por estar aquí, qué lindo. Amén, buenísima palabra, muchas gracias, gloria a Dios, gracias por dejarte estar con Dios para bendecir a muchos. Amén, es mi honor, Julio, de verdad, y mi honor es conocerte a ti, de verdad. Necesitamos juntarnos para hacer un jam session. Evelyn, hola Evelyn, igualmente un fuerte abrazo. Dalia, sí, los planes de Dios son perfectos y los planes de Él son mejores que los que nosotros tenemos para nosotros. Daily, hola Daily, ¿cómo estás? Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Carmen Brenes, Diane, Marta Rosales. Amén, muchas gracias, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Hola Yari, ¿cómo estás? Ay, salúdame a tu mamá, negrito, decirle que le mando un fuerte abrazo. Margarita Rivera, ya te saludé, y si no te saludé te mando un fuerte abrazo. Margarita Rivera desde España, wow. Wow, de verdad, qué bendición poder llegar hasta allá. Amén, yo voy a estar orando por ti, Ana, no te preocupes. Jesus and Judge. Ay, qué bueno que tienes a Jesus and Judge. Judge es su cachorrito. Shirley, bendiciones. Hola. Hola, Andreita, ¿cómo estás? Saludame a tu mamá, les mando un fuerte abrazo a las dos. Hola, Santiel, ¿cómo estás? Sí, un fuerte abrazo. Espero poder verte a ti y a tu esposa la próxima vez que llegue a Guatemala. Jennifer, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos por conectarse. No olviden de conectarse hoy a las... ya en media hora vamos a hacer la Santa Cena en el canal de Ronnie Mimi. Ahora el otro miércoles nos volvemos a conectar y nos vemos viernes para el grupo de amistad en la página de Ronnie Mimi a las 8 de la noche o a las 9. No estoy segura, no tengo mi agenda aquí conmigo, así que si dije algo incorrecto, perdónenme. Les mando un fuerte abrazo a todos, gracias por conectarse. Recuerden que si nos caemos o si nos botan, nos volvemos a levantar 7 veces y nos levantamos con más fuerza para seguir adelante. Así que un fuerte abrazo, mis amigos, y saludos a sus familias y nos vemos el próximo miércoles. Adiós.